6:37 ya estamos en Los Protagonistas de Radio América, el segmento de entrevista de esta emisora. Hoy vamos a iniciar nuestra entrevista con el doctor Ernesto Carrasco. Él fue ex viceministro de Salud y también ex presidente de la Federación Médica Ecuatoriana. Lo hemos invitado de verdad porque, y al igual que nosotros, creo que todo el Ecuador o los que hemos visto noticias, hay una honda preocupación en torno a la nueva variante del COVID-19, el Omicron. Bueno, vamos a dialogar sobre este tema. Gracias, doctor Carrasco, por estar a esta hora de la mañana con nosotros. Estoy con mi compañero Carlos Murrieta, soy Nubia Villasís, sea bienvenido. Hola, buenos días, un saludo a todos los radioescuchas de Radio América, gracias por la invitación. Así es, doctor Carrasco. Bueno, hay prácticamente ahorita una alerta mundial por parte del Omicron, esta nueva variante. ¿Usted nos puede explicar cómo actúa esta nueva cepa, su origen y cuál es la peligrosidad por la cual ha generado la alerta a nivel mundial y también ha hecho que acá en el Ecuador el presidente de la República ayer adopte nuevas medidas de bioseguridad? Que retomemos medidas de bioseguridad. Claro, sí, se están anunciando nuevas medidas, pero a ver, empecemos por ahí. El tema de las medidas de control que anuncia el gobierno, en parte están bien, en parte no lo están. Esta creencia mágica de que prohibir los vuelos de los países africanos hacia los otros países va a disminuir en alguna manera la tasa de contagio es ilógica. Ya pasó cuando arrancó la pandemia del COVID en el año 2020, se prohibieron los vuelos desde China. Y el virus hace rato ya estaba paseando en todos los países de Europa, Estados Unidos, inclusive acá en Sudamérica. Lo que sucede con el nivel de globalización que estamos, Sudáfrica, que es donde nace la variante Omicron, no es pues un país del tercer mundo, un país subdesarrollado del todo. Es un país que tiene mucha conectividad con Europa, de Europa hacia Estados Unidos. Entonces Omicron hace rato ya está circulando por todo el mundo. No sería raro pensar que Omicron ya esté acá. Entonces estas medidas parche que se toman de hagamos control, prohibiendo los vuelos de África, literalmente no sirven para nada. Ahora, por el otro lado, tampoco es necesario hacer una alarma del tamaño que se está haciendo, al menos en países como Ecuador. Lo mismo pasó con Delta. Recuérdese que cuando salió la variante Delta, grandes potencias, inclusive como China, Rusia, otros países europeos, empezaron a ver un repunte en los casos de COVID. Sin embargo, se confirmó la presencia de Delta aquí en Ecuador más o menos hace algún tiempo atrás. Estamos hablando como por, puede ser agosto, septiembre de este año o antes, y no pasó nada, no pasó a mayores. Entonces, todavía el fenómeno que sucede aquí en países como Ecuador no está estudiado a profundidad, porque es lo que pasa, muchos países que ahorita tienen repuntes con Omicron, es porque fueron países que no sufrieron primeras olas fuertes, como si las sufrió Ecuador. Mire, lo mismo sucede en España, lo mismo sucede en Italia. Ellos no sucumbieron ante Delta, ya porque justamente habían tenido primeras olas fuertes, con grandes niveles de contagio dentro de la población. Entonces, este fenómeno que nos sucedió, incluido Ecuador, donde pasamos muy mal la primera ola del COVID, podría ser que nuestros ciudadanos tengan lo que llamamos los médicos una inmunidad mixta. Una inmunidad natural provocada por la enfermedad que la mayoría la tuvimos y aparte una inmunidad dada por las vacunas. Entonces esta doble inmunidad que tienen muchos de los pobladores del Ecuador le dan una protección extra. Habrá que ver cómo actúa Omicron a la llegada acá al Ecuador. Doctor Carrasco, buenos días. Carlos Murrieta le saluda. En resumen, ¿usted cree que esta nueva variante ya se podría encontrar en el país? Y allí va encaminada mi pregunta, porque usted sabe que una de las falencias de muchos estados y países ha sido la falta de detección a través de pruebas rápidas. Aquí en el país siempre cogíamos de ese tema. ¿Cómo saber si alguien tiene esa variante del COVID-19 o no? ¿Cuáles son los síntomas? Ya, correcto. Ya a estas alturas hablar de una diferencia de síntomas que te puedan hacer decir si me da esto, si me da el otro, esta es Omicron, ya es irrelevante. Eso pasó con Delta también. Por ejemplo, de Delta se hablaba que los síntomas gripales eran más preponderantes, o sea, la gente ya le pasaba como una gripe fuerte. De hecho, de Delta se sabía que no era más letal, que no complicaba más que lo que complicó la variante original del COVID, ¿no? Entonces, con Omicron más o menos va en la misma línea. Según las últimas declaraciones, creo que fueron de ayer o antes de ayer, de la presidenta de la Sociedad Médica de Sudáfrica, dijo que no tienen registrados casos
de gravedad, al menos estadísticamente, porque claro, siempre algún paciente se va a complicar dependiendo si es inmunodeprimido, diabético, tiene enfermedades concomitantes. Pero que en líneas generales Omicron no es más letal que las variantes originales del virus. ¿Cuál es la tendencia que se viene viendo? Que pasó con Delta y también pasa ahora con Omicron, es la transmisibilidad. Es decir, que el virus cada vez perfecciona su código para volverse mucho más fácil de transmitir entre la población. Entonces, ¿qué pasaba con Delta? Recapitulemos el tema de la variante Delta. El virus posee una espiga, posee una espina, que es lo que le permite, es la llave de entrada a las células del cuerpo humano. Justamente son las variantes, el cambio del código genético del virus en esta espiga, lo que lo muta para permitirle nuevamente el acceso a las células en personas que no han sido expuestas o en personas que están vacunadas. ¿En dónde viene el problema? El problema viene sobre todo en las vacunas, porque las vacunas de ARN, como es el caso de Pfizer, que se aplica acá, como es el caso de Moderna, que no la tenemos acá, programan nuestras células para fabricar sintéticamente una espina similar a la del virus, pero la del virus original. Entonces ahora llega un virus con otra espina prácticamente nueva, que no es la que las vacunas nos hicieron formar. Entonces, claro, la gente se va a infectar. Hay vacunas que en este orden de cosas tendrían mejores probabilidades de bloquear al virus, como es la vacuna china, porque es de virus atenuado, entre otras, no de las que tenemos acá, la rusa, que no la tenemos acá. Pero como digo, el fenómeno ecuatoriano junto con otros países va de la mano con la alta tasa de contagio que tuvimos en un principio, que nos dio inmunidad natural a mucha gente, y esto es potenciado por la vacuna, ¿no? Entonces, las pruebas rápidas nos sirven ahorita, sí, solo para saber qué tanto contagio hay, pero no sabemos exactamente el tipo de virus que está circulando acá. De hecho, estas variantes nacen justamente por países que tienen la capacidad de identificarlas, Sudáfrica, Estados Unidos, etcétera. Acá en Ecuador, con el nivel de exposición y la relajación de medidas que hay al momento, no sería nada raro que se den también variantes que estén circulando acá y que sean igual o más contagiosas que Omicron. Doctor Carrasco, ¿qué nos puede decir? ¿Cuál es su criterio en torno a las medidas de regresar a unos aforos reducidos? Hablando de los eventos masivos, y quizá más adelante se analicen otra vez estos temas. Bien, veo, por ejemplo, el rato que alguien a mí me logre explicar cómo usted controla el aforo a un concierto, que hubieron 2 conciertos en estos días en Daule, uno que es cerca por acá en la Ciudadela, creo que es el Villa Club, y otro en el mismo Daule. Entonces, no me han explicado en dónde está el aforo determinado para una explanada, ¿no? ¿Cuánta gente entra en una explanada? Entran poquitos, entran muchos, y lo que es peor, ¿quién los controla? Entonces, esta medida parche que dice el gobierno, ojo, que está en vigencia hace rato, ¿no? Claro. Pero vaya usted al patio de comidas de un centro comercial, ¿dónde está el aforo? Váyase a la bahía. ¿Quién va a controlar el aforo allá en Navidad, en esta temporada que estamos? O sea, son cosas utópicas. Pero lo que sí se puede controlar no es el tema del aforo, el tema de prohibir ciertos eventos. Yo no sé quién es el que da los permisos para la realización de estos eventos, porque el tema del aforo no es que está liberado. Entonces, por un principio de sentido común, en los eventos masivos, que se sabe que va a haber una exposición, por ejemplo, a la selección no se la deja jugar con estadio lleno, pero los conciertos en Daule sí los permite. ¿Quién los permite? Esa es la pregunta. Entonces, lo que estamos haciendo por voluntad propia es aglomerarnos, masificar eventos, y claro, eso va a aumentar la posibilidad de contagio. Repito, no le tengan miedo al Omicron, ténganle miedo a la variante que nosotros mismos podemos estar fabricando aquí en Ecuador. La pandemia no se ha acabado, pero la gente parece que no lo entiende, y las autoridades hacen cualquier cosa menos tomar medidas de control sencillas, como por ejemplo prohibir eventos masivos tipo conciertos. Doctor Carrasco, y usted mencionaba que tal vez la vacuna china, la Sinovac, era más efectiva ante la aparición de nuevas variantes versus la Pfizer o la Moderna. ¿Aplicarse una tercera dosis evitaría tal vez de que seamos inmunes ante la aparición de nuevas variantes del COVID-19? Y no hablo solamente del Omicron, porque usted nos está haciendo reflexionar que tal vez casa adentro tenemos nuestra propia variante. Correcto. Inclusive se recomienda por estudios internacionales el mezclar vacunas, porque los mecanismos por los cuales actúan son diferentes, ¿no? Por ejemplo, AstraZeneca, que sí está disponible acá, tiene fracciones del virus. AstraZeneca no trabaja solo con la espina del virus, que es la llave para infectar, sino que tiene otras partes del código genético del virus.
Entonces, AstraZeneca combinada con Pfizer es una muy buena opción. La vacuna china combinada con AstraZeneca es una muy buena opción. Entonces, las personas que se están vacunando, por ejemplo, tienen Pfizer y adquieren una tercera dosis, pero por ejemplo con la misma Pfizer, realmente es la misma protección que van a tener. Lo que se está demostrando con la experiencia es que la inmunidad mixta, la inmunidad combinada, sea en natural y vacuna, o un tipo de vacuna más un segundo tipo de vacuna, aumentan exponencialmente el nivel de protección. Entonces, doctor, usted sugiere que la tercera vacuna que ya estamos próximos a recibir acá en el Ecuador forma masiva sea ya de la tercera dosis de una marca diferente a la que originalmente se recibió. Eso es lo que recomiendan los estudios. Ojo, esto no se puede hacer obligatorio, debe ser elección de la persona. Así como la vacunación aquí no es obligatoria, la persona debe tener la opción de pedir qué tipo de vacuna quiere, en base a lo que se conoce. Repito, hay personas que no le tienen confianza a la vacuna de ARN porque ya se sabe, por el acceso a la información, que modifica en cierta parte el actuar de nuestras células al interior, nos programa para fabricar proteínas del virus. En cambio, hay gente que prefiere las vacunas de virus atenuado, ¿no? Como la vacuna china. Entonces, sí se debe respetar la voluntad de las personas que se desean vacunar. Lo que dice la evidencia científica es eso, que la combinación de vacunas aumenta exponencialmente el grado de protección. Doctor, y ayer escuchaba declaraciones del doctor Luis Sarracín, que decía que un poco las autoridades del COE estaban demorándose en tomar medidas. Ayer el presidente ya lo hizo, pero él hablaba de que había que detener la presencialidad de las clases dispuestas por el Ministerio de Educación, tanto en escuela y en colegio, porque se podría tornar como un caldo de cultivo para el virus, tomando en consideración que la mayoría de menores son asintomáticos y con esta variante que es leve. Sí, a ver, yo creo que hay muchas personas, hay muchos profesionales y muy respetados que vienen dando este mismo criterio ya desde el año pasado, entre picos y picos de la pandemia, ¿no? Entonces es una opción fácil que me pongan un micrófono y que diga encierren o no avancemos o no se haga nada. Entonces el tema del retorno a las clases yo creo que es algo que debe ser analizado. El asunto es que si no se lo hace, no se lo va a hacer nunca. Repito, cuando vino Delta, entonces fue el mismo discurso. Dijeron, es que tienen que encerrarnos a todos. Disculpe lo que le voy a decir, pero nadie se encerró. Repito, váyase a los centros comerciales, váyase a un patio de comidas, váyase a los cines. La gente está haciendo su vida normal, de la manera más preocupante posible. Entonces, no pasó nada. Y pregunto yo, o sea, los niños, lo mismo, váyase a parques, váyase a lugares de recreación. Entonces, no son escuelas y los niños están ahí. Entendería yo de igual manera que las escuelas van a tomar ciertas medidas como mejorar la ventilación de las aulas. O sea, las aulas, eso sí, los claustros no pueden ser ambientes totalmente cerrados. Debería darse prioridad a la ventilación natural en los cursos, no a la ventilación con aire acondicionado. Entonces son ciertas condiciones que poco a poco deben irse tomando para ver la factibilidad. Repito, ahorita sabemos de Omicron ¡porque nos la presentaron! Pero ojo, Colombia tiene su propia variante. Brasil tuvo su propia variante. No sé por qué pensamos que Ecuador no tiene. Con la cantidad de gente que está en las calles sin mascarilla, en contacto, aglomerados, hace rato tenemos variantes propias, solo que nadie las ha detectado y no las han presentado. Ahora, entonces, el no volver, o sea, el pedir que no hagamos nada, sencillamente no tiene sentido. Doctor, de lo que hemos podido notar, estas nuevas cepas que están apareciendo, incluida Omicron, no es que sean como que más mortales, sino que son aparentemente pues más transmisibles. ¿A qué usted cree le atribuye eso de ahí? Quizás la cepa con vaya debilitándose. Y quiero ligar a esto también, a esta pregunta, a otra noticia internacional en donde se decía que hay una cepa que se está autodestruyendo. ¿Esto es posible? Sí. A ver, para que la gente no se sintonice con nosotros. El tema de las mutaciones, el virus no es un ente que tenga inteligencia, no es que la hace, no es que muta a propósito para causar más daño. Conscientemente ya. O sea, esto es una lotería realmente. ¿Qué es lo que sucede? Que el virus, cuando ingresa a un cuerpo, cuando ingresa en este caso al huésped, ser humano, claro, busca reproducirse, ¿no? Busca replicarse para cumplir su función. Él tiene un código, tiene una programación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en personas que tienen algún tipo de defensa, algún tipo de programación en contra del virus, el virus lo que hace es que falla
en la intención de replicarse. O sea, el virus no lo hace a propósito. Digamos que yo tengo anticuerpos contra tal enfermedad, mientras más me expongo, más carga viral recibo de diferentes tipos de virus, y estos virus, al intentar atacarme, van a cumplir su función, se quieren replicar. Esto era como los cassettes de VHS, que era la copia de la copia de la copia de la copia, y mientras más copias había, era peor. La calidad es más maldito es el virus. Igual, mientras más copias intenta él hacer, se empieza a fallar en su codificación y salen cosas diferentes al virus original. ¿Qué es lo que sale? Ahí viene el problema. Salen virus que ya no son los mismos, y por eso pueden no ser identificados por los cuerpos que tienen vacuna, y podría, no es que no puede suceder, podría pasar que en esas malas copias salga una programación que sea mucho más agresiva o letal. Eso puede pasar. Doctor Carrasco, en resumen, deberíamos preocuparnos más bien por las variantes que tenemos cerca, es decir, las que tenemos en Brasil, las que tenemos en Colombia y las que tal vez pudimos producir nosotros los ecuatorianos. Por ejemplo, en Brasil han suspendido las fiestas de fin de año, pero ellos dicen que es por la variante Omicron. ¿Esto en realidad es así o es por la variante que ellos mismos tienen? No, a ver, ellos tuvieron un tema ya hace algún tiempo, fue el año pasado, si la memoria no me traiciona, que se dispararon porque equivocadamente pensaron que ya habían logrado la inmunidad de rebaño antes de la época de cuando nació la vacuna. Lo mismo pasó en India, que son fabricantes de vacunas, tuvieron esta creencia también de haber alcanzado la inmunidad de rebaño, y en India es que nace Delta. En Brasil también nació una variante que fue antes de la nomenclatura del alfabeto griego que ahora se les da, tuvieron estos repuntes, y ahora nace Omicron en Sudáfrica, ¿no? Entonces, cada vez que estas son variantes de interés que se ve que son más transmisibles, la OMS lanza estas alertas, de la cual se acogen todos los países, y todos los países toman medidas que sí, en teoría, buscan frenarlo, la transmisión del virus, pero habitualmente son tardías, ¿no? Entonces yo sí creo que deberíamos estar atentos, cuál debe ser nuestra vara, cuál debe ser nuestro rasero, es qué sucede en países que fueron golpeados, al igual que nosotros con primeras olas. España, Italia, insisto, nosotros, Brasil. Entonces, si Brasil está viendo que sus números están al alza y están empezando a suspender fiestas, pues sí, en ese caso, si vemos las barbas del vecino cortar, sí debemos poner las nuestras a remojar. Entonces, esa es la medida, no lo que nos dice la televisión, porque hay países que literalmente tuvieron presupuesto y sistemas de salud como para encerrarse en todo el país, que no les pase mayor cosa, y solo dependen de la vacuna. Nosotros dependemos de la inmunidad de rebaño que se alcanzó acá entre inmunidad natural y mixta por vacuna. Entonces, países que tengan unas características similares a las de nosotros, si a ellos les va mal con Omicron, nosotros debemos pensar que puede pasar lo mismo. Doctor, ¿usted nos pudiese recordar, por favor, cuál es el lapso adecuado para poder ponernos la tercera dosis? Hay criterios diferentes, hay personas que dicen que es a los 3 meses, otra a partir de los 6 meses, 8 meses. ¿Cuándo es el momento de la tercera dosis? Ya, a ver, un criterio básico es personas que tienen algún estado de inmunodepresión, por ejemplo, diabéticos, pacientes con enfermedades neoplásicas, están en tratamiento con inmunosupresores, entre otros, ¿no? Cualquier persona que tenga alguna condición que debilita su sistema inmunológico está en la obligación de ponerse una tercera dosis. Adultos mayores, obviamente, también son los llamados a ponerse una tercera dosis, porque en ellos el sistema inmunológico no es igual de fuerte que una persona joven. Pero ¿en qué lapso fuera de eso, los lapsos establecidos como para vacunarse con tercera dosis se pone un mínimo de 6 meses desde la segunda dosis. ¿Cómo se pudiera saber? Bueno, todavía tenemos aquí laboratorios que están haciendo medición de los anticuerpos anti-spike, anti-espiga del virus. Entonces, si usted gusta, puede hacerse una medición a ver sus anticuerpos cómo están. Y si tiene alta titulación de anticuerpos, bueno, pues probablemente no sea mandatorio ponerse una tercera dosis. Si usted desea mezclar las vacunas para tener una mejor protección, o sea, darse un booster, darse un empujón a su sistema inmunológico, lo puede hacer también. Pero yo creo que gran parte de la población ya ha alcanzado este margen de los 6 meses de la segunda dosis. Así que sí es un buen momento para pensar en adquirir una tercera dosis. Oiga, doctor, la última para concluir la entrevista. La gente nos pregunta, ¿qué pasa con los buses y la metrovía? ¿Está bien que se respete el 100% del aforo, tomando en consideración el desobligo y la distensión por parte de la ciudadanía de no utilizar correctamente la mascarilla? ¿Es una fuente de contagio los buses o no? A ver, como digo,
nosotros nos estamos fijando en ciertas cosas, o sea, esta es la filosofía de veo la paja en el ojo del vecino, pero no veo el tronco que llevo encima, ¿no? Entonces nos vamos a ir contra los medios de transporte público, pero repito, ¿qué pasa con los moles? ¿Qué pasa con los centros comerciales? ¿Qué pasa con los restaurantes? Por pequeños que sean. O sea, vivimos en un mundo mágico en el cual usted usa la mascarilla para estar en la calle, pero cuando se encierra en un restaurante se la saca para comer y está ahí coexistiendo con 30, 40 comensales más, que todos están sin mascarilla y no pasa nada. Entonces, yo creo que debemos ser cautos. En el bus, lo que se podría hacer como medida es no permitirle la subida al bus a personas sin mascarilla, ¿ya? Y el control ciudadano debe estar ahí, que las personas que vayan en el bus vean que los que están juntos usan la mascarilla, porque cuando se baja del bus esa persona se va a ir a comer al patio de comidas y no le va a importar nada. Entonces yo creo que las autoridades deben estar en sintonía con lo que está haciendo nuestra comunidad, que es cuidarse lo mejor posible, pero con medidas de control real, no los buses, pero sí los conciertos. O sea, esto no puede seguir, y lo que se nos viene con las fiestas navideñas, ojalá la inmunidad de rebaño que estamos a la puerta, que ya la alcanzamos, sea suficiente para enfrentar Omicron. Ojalá, yo tengo la confianza que puede ser que sí, por la inmunidad mixta, pero las autoridades deberían pensar un poquito más en el tipo de medidas que toman, que no sean parches, sino que sean medidas reales, porque la economía ya no se puede detener. O sea, ya lamentablemente, peor con las medidas que se están tomando ahora, la gente tiene que empezar a producir, ¿no? Así es. Bueno, prácticamente ya 7 de la mañana. Le agradecemos mucho al doctor Ernesto Carrasco, ex viceministro de Salud y ex presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, conversándonos sobre el impacto que tiene la variante Omicron, no solamente a nivel del mundo, sino específicamente acá en nuestro país, Ecuador. Muchísimas gracias, doctor Carrasco, por su participación acá en Radio América. Muchas gracias a ustedes. Gracias, doctor. Era el doctor Ernesto Carrasco, ex viceministro de Salud, aquí en los micrófonos de Buenos Días América.